¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Isela? Buen día, Omar. Buen día, Jonathan. Efectivamente, Jonathan. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, la literatura republicana, más que la época colonial, vamos a hablar sobre la literatura republicana, los primeros años de la República. Vamos a mencionar algunos puntos esenciales de esta producción literaria de la República, ya sea el costumbrismo, el romanticismo y el realismo. ¿Qué tal, David? Buen día. Bien, empezamos entonces. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales de estas producciones literarias, desde la época costumbrista hasta el realismo. Recordemos que la literatura peruana está dividida en tres grandes etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa prehispánica, la segunda etapa es la etapa colonial y la tercera etapa es la etapa republicana. Así que hoy vamos a hablar sobre la República en el Perú, ¿no? Los primeros años de la República, ¿no? Siglo XIX. ¿Qué tal, Odil? Buen día, Stephanie. A ver, empezamos con el costumbrismo. A ver, para que lo puedan observar mejor. El costumbrismo. ¿Qué tal, Ismael? Buen día. Nace, recuerda que en la República. Nace con la República en un periodo desordenado e inestable, ¿no? Se van a presentar tanto las frustraciones de la ascendente clase media como también de la declinante clase alta. A ver, por acá hay una pregunta. ¿Qué nos dicen? A ver, por aquí. Ah, ok. José, no, el Ollantay no lo estamos tomando. Recordemos que en el caso del prospecto de examen de admisión, la literatura colonial no está presente, ¿no? Bueno, en el último prospecto de examen de admisión. Ni la emancipación, ¿no? De frente se va a la literatura republicana. Ujú. Por eso que como en el repaso, recuerda que este ciclo de repaso se va a utilizar o se utiliza los temas que están en el prospecto de examen de admisión, ¿no? Los temas más recurrentes y los temas que están en el prospecto de examen de admisión. Tocamos eso, ¿no? En cambio, en las otras modalidades, por ejemplo, el intermedio, el básico, dependiendo de algunos de ellos, sí tocamos estos temas, ¿no? Claro, en el caso del repaso, no, pues en el repaso sí nos centramos más en los temas más sobresalientes en el examen de admisión y obviamente el temario del prospecto, ¿no? Por eso que hay algunos temas que omitimos, ¿no? Por acá Jonathan nos dice las fijas. Ya se acerca el examen, ¿no? Estamos, bueno, no, falta todavía un mes, casi 2 meses, ¿no? Un mes y medio por ahí, un promedio, ¿no? De un mes y medio para el examen de admisión. No, bodas de sangre tampoco está, ¿no? En el prospecto, ¿no? En el último prospecto, ¿no? No está. Sí, ya hay una tentativa de fecha, fines de marzo y la primera semana de abril para el examen de admisión de San Marcos. Puede ser, claro.
puede ser que en el nuevo examen, bueno, en el nuevo prospecto de examen de admisión pueda eh, incorporarse algunos temas, o puede ser también que algunos temas los saquen, ¿no? Ustedes saben que el temario constantemente varía, ¿no? Sucede, o no, no creo que suceda que incorporen temas ya pasados, pero puede ser en ocasiones que incorpore algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, en el último prospecto no estaba, ¿no? Estaba Don Quijote solamente. No estaba la Divina Comedia tampoco, ¿no? Así que puede ser que se incorpore la Divina Comedia, puede ser que no. Hay algunos temas que eran constante, la Divina Comedia, que lo sacaron, ¿no? El Lazarillo de Tormes no era tan frecuente en el examen de admisión, aunque sí había venido con anterioridad, pero también lo sacaron, ¿no? Voz de sangre, por ejemplo, no era un tema constante en el examen de admisión, así que lo han sacado igual, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia tampoco. Poeta en Nueva York, ¿no? Por ejemplo. Las crónicas tampoco era un tema constante en el examen de admisión, una de 100, ¿no? El Ollantay sí era un tema que no ha venido con mayor frecuencia, pero sí dos, tres temas un poco a lo largo de estos 10 años, por ejemplo, ¿no? En cambio, los temas de la literatura peruana que vienen con mayor frecuencia, pues, por ejemplo, el realismo peruano, pues ha venido prácticamente casi seguido, ¿no? El costumbrismo con Ñacatita ha venido también un poco, no tanto como el realismo peruano. Tanto costumbrismo y romanticismo no ha venido mucho. Los dos se unen y ya tienen la misma, el mismo porcentaje del realismo peruano, ¿no? Pero en el caso de los temas que vienen más frecuente en el examen de admisión en literatura peruana es el indigenismo, generación de 50, vanguardia, realismo, ¿no? Son los temas más frecuentes en el caso de la literatura peruana, ¿no? Fausto de Goethe, el autor alemán, no, esa obra no ha venido en el examen de admisión, ¿no? No estaba tampoco en los prospectos de examen de admisión la obra Fausto, solamente la escuela del Hohenberg. Ahora, en Europa es obvio que también el realismo es un tema frecuente, ¿no? El realismo con crimen y castigo, ¿no? Romanticismo, realismo, vanguardia son temas constantes en el examen de admisión. Si hablamos de Europa, ¿no? Romanticismo, realismo y vanguardia. O sea, la escuela del joven Werther, crimen y castigo, y la metamorfosis, ¿no? Son temas frecuentes en el examen de admisión, ¿no? O bien te viene realismo, o sea, crimen y castigo, o bien te viene una pregunta de romanticismo, o bien te viene una pregunta de la metamorfosis, ¿no? No, rojo y negro no. Ahora, recordemos que cuando hablamos de las obras literarias, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Por ejemplo, Crimen y Castigo, te pueden preguntar sobre el argumento, sobre el análisis de la obra y los componentes realistas dentro de Crimen y Castigo, ¿no? O alguna característica de Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Pero también te pueden poner, imaginemos, un fragmento de Rojo y Negro, imaginemos, ¿no? Pero no te van a preguntar sobre análisis de la novela Rojo y Negro o el argumento de Rojo y Negro. Más bien te preguntará sobre las características del realismo en rojo y negro, nada más. O sea, no pueden preguntarte más allá de eso, porque recuerda que rojo y negro no está dentro del prospecto de examen de admisión, solamente crimen y castigo. O sea, si viene algo de rojo y negro, solamente sería para encontrar una característica de ese fragmento, ¿no? Te ponen un fragmento, imaginemos, de rojo y negro y te dicen, ¿no? ¿Qué característica del realismo se puede encontrar en el siguiente fragmento? Eso te pueden poner, nada más, ¿no? Porque lo que están preguntando ahí no es rojo y negro, sino lo que están preguntando ahí es sobre el realismo.
Y es válido, ¿sí? Es una pregunta válida, porque te habla sobre el realismo. No te está hablando sobre la novela rojo y negro. Entonces es distinto, ¿no? En cambio, en Crimen y Castigo te ponen un fragmento y te dicen, ¿no? Desde la perspectiva de Rodión, ¿no? Señale usted qué manifiesta, ¿no? Su punto de vista o a qué se alude el siguiente fragmento, ¿no? Y obviamente tú lees el fragmento y tienes que ver las alternativas para ver cuál de esas es la correcta. Ahí sí te están preguntando respecto a Crimen y Castigo, ¿no? Por eso que no tengan en cuenta las obras literarias que siempre mencionamos, ¿no? Por ejemplo, en el costumbrismo la obra literaria que tienes que saber es Ñacatita, ¿no? Ahora, ¿pueden preguntarte sobre otra obra literaria? No, más allá de ponerte algún fragmento sobre el costumbrismo, ¿no? Imaginemos que te ponen un fragmento de Frutos de la Educación y te mencionen, ¿no? ¿Qué característica del costumbrismo se ve reflejado en este fragmento de Frutos de la Educación? Entonces tú vas leyendo y de pronto en Frutos de la Educación se da el sentido satírico. Ah, entonces sería la respuesta, ¿no? La concepción satírica o el fin didáctico, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso no te pueden preguntar. Claro, o también de un viaje, ¿no? Del niño Goyito, ¿no? Claro, también ahí te pueden preguntar sobre características del costumbrizo. Muy bien. Costumbrismo, entonces, nace en esta época donde la república se está gestando, ¿no? Ya se ha logrado la independencia. Y por tanto vamos a encontrar, dice, no nace con la República en un periodo desordenado e inestable. Presentan tanto las frustraciones de la ascendente clase media como de la declinante clase alta, ¿no? Ahí estás dándote cuenta dos clases sociales que están en constante enfrentamiento, la clase alta y la clase media. Va a describirse una sociedad en transición en aprendizaje y en formación, una sociedad en transición, en aprendizaje y formación, una sociedad que hasta este siglo sigue en transición, en aprendizaje y formación, ¿no? Y sigue desordenado, e inestable también, ¿no? Una república fallida, ¿no? El costumbrismo busca reflejar eso. Preocupación por la realidad inmediata. Lo que se está mostrando en la literatura es lo que está pasando en la realidad. Pero van a utilizar la sátira para cuestionar a sus oponentes. Uso de la sátira como arma ideológica y política. Vamos a encontrar una influencia de la visión neoclásica y del romanticismo español. A pesar de habernos liberado de España, seguimos utilizando componentes españoles. Quiere decir que el costumbrismo no va a ser del todo original, ¿no? El costumbrismo entonces va a tener influencia del neoclasicismo y los autores neoclásicos utilizaban la producción literaria como una obra utilitaria a la sociedad. O sea, para la producción literaria era útil a la sociedad. El costumbrismo va a utilizar esa característica y va a mostrarnos esa intención didáctica y moral. La obra literaria enseña, ¿no? Muestra la moral de su tiempo. Y del romanticismo, gusto por lo popular, esa búsqueda de la expresión nacional, componentes entonces de la visión romántica que se presenta en el costumbrismo. El costumbrismo trata de ser lo más representativo, ¿no? Mostrar de pronto la realidad tal cual es. Descriptiva, festiva y citadina. ¿Qué quiere decir? Que el realismo que va a presentar esta visión costumbrista, o sea, el costumbrismo va a ser muy realista porque no va a incorporar elementos de la fantasía, ¿ya?
pero el costumbrismo solamente te va a reflejar parte de los componentes de la ciudad. Ese va a ser el costumbrismo. O sea, va a tener un componente realista, por eso dice tono realista, ¿no? Porque no vamos a encontrar en el costumbrismo, por ejemplo, presencia de espectros, presencia de elementos sobrenaturales. El costumbrismo te va a reflejar la realidad. Obviamente que esta realidad a través del uso de la sátira y va a buscar una finalidad, ¿no? Enseñar y representar la moral de su tiempo. Es festiva porque el costumbrismo va a reflejar las costumbres arraigadas tanto de la clase alta como de la clase media y baja. Por eso que es festiva, porque te muestra lo colorido, ¿no? De las costumbres. Y además, el costumbrismo no va a ser una manifestación de cuestionamientos constantes, de forma frívola, sino esos cuestionamientos que se va a hacer en el costumbrismo va a ser a través de la risa, a través de del elemento satírico, ¿no? A través de la burla. Por eso que hay un tono festivo, o sea, de alegría, ¿no? La burla a través de de la noción alegre, festiva, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del realismo peruano que más adelante se va a desarrollar con González Prada. ¿Qué hace González Prada? González Prada no utiliza una manifestación festiva, ¿sí o no? O sea, critica a la sociedad, pero no de forma festiva, sino más bien de forma beligerante, ¿no? Severa, fuerte, recio. En cambio, en el costumbrismo se critica a la sociedad, pero de manera festiva, citadina, ¿no? Desde una visión festiva quiere decir desde una noción jocosa, alegre, divertida, ¿no? Graciosa. Por eso que el uso de la sátira. Por acá nos dice, profesor, el uso de la sátira como arma contra la clase media y alta. Sí, la sátira va a ser un, un arma ideológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los criollistas que están vinculados a qué? Vinculados a la clase media y baja, los criollistas van a utilizar la sátira para cuestionar a la clase alta. Y los anticriollistas, que son parte de la clase alta, van a utilizar la sátira para cuestionar a su oponente, que sería la clase media y baja. Por eso que se convierte en un arma ideológica y política, ¿no? Porque va a ser utilizado la sátira para cuestionar, criticar, burlarse, ¿no? Festivamente burlarse de las costumbres, ya sea de la clase alta, los criollistas se burlan de ello, ¿no? O de la clase baja, los anticriollistas utilizan eso. Frutos de la Educación es una obra de Felipe Pardo y Aliaga y es un claro ejemplo del uso de la sátira para burlarse o burlarse, cuestionar una costumbre popular, que es el baile de la zamacueca. Frutos de la Educación de Felipe Pardo y Aliaga es un anticriollista. Bien, a ver, por acá, ¿qué nos mencionan más? A ver, dice el profesor, quedó a entender como la búsqueda de la expresión nacional. Muy bien, ahorita vamos a mencionar eso de Stephanie y luego nos menciona por acá. Profesor, preocupación por la realidad, eso parece a Prada. Ah, lo que sucede es que el costumbrismo va a tener un tono realista y por eso que nos podemos familiarizarlo con el realismo peruano más adelante, ¿no? Lo que sucede es que el costumbrismo, como tiene un tono realista, eh, va a reflejar la realidad de esa época. Pero esa realidad va a ser a través del uso de los elementos satíricos, burlescos, ¿no? Y de las costumbres. Solamente va a retratar la realidad a través de las costumbres, pero costumbres de la ciudad. Por eso que
Hay una gran diferencia con el realismo peruano que va a surgir más adelante, después de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque en el realismo peruano no se va a utilizar las costumbres para cuestionar y criticar. Solamente vamos a encontrar más bien en el costumbrismo este sentido de mostrar una realidad a través de las costumbres. Y esto está vinculado con lo que pregunta Stephanie, profesor, ¿cómo es eso de la búsqueda de la expresión nacional? Como se ha gestado una nueva república, que es la República del Perú, o se está gestando, los autores costumbristas buscan mostrarnos qué es la República Peruana, o sea, cómo nos diferenciamos de otra república, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro estilo, cuál es nuestra expresión, cuál es nuestra identidad. Y por eso que los autores de esta época van a buscar ese elemento, esa expresión nacional, esa identidad de la república que ha gestado, se está gestando en ese instante, ¿no? Porque recuerden que el costumbrismo nace en ese contexto, cuando se ha formado la república en el Perú, 1821, recuerda que va a proclamarse la independencia, ¿no? Unos años después, 1828, aparece Frutos de la Educación, ¿no? Y ahí empieza a formarse esta postura costumbrista para buscar, ¿no? Una identidad propia, un estilo propio, ¿no? No lo van a conseguir del todo porque recuerda que van a tener influencia española, pero van a buscar qué es lo que los diferencia de otras repúblicas independientes en América, ¿no? Y esa expresión nacional, por ejemplo, van a tenerlo a través del criollismo, el lenguaje criollo, uso de refranes, dichos populares, que lo va a utilizar que van a utilizar los autores del criollismo. Entonces, hemos mencionado la preocupación de la realidad inmediata, todo lo que se refleja en ese momento se ve evidenciado en la literatura, por ejemplo, el enfrentamiento entre el civilismo y el militarismo se presenta en la literatura también a través de la obra El Sargento Canuto de Manuel Asensio Segura. El uso de la sátira como arma ideológica y política, la sátira va a ser una herramienta para cuestionar, criticar a los oponentes. La influencia neoclásica y romántica dentro de este periodo también está presente. Hemos mencionado que es descriptiva, describe las costumbres arraigadas de esta localidad, festiva por este sentido gracioso, ameno, citadino porque solamente se van a centrar en las costumbres de la ciudad. No se va a reflejar otro tipo de realidades, ¿no? No se va a hablar de las costumbres, por ejemplo, eh, de la provincia, ¿no? Solamente de la ciudad. Así que la ciudad va a ser el epicentro, ¿no? El tono realista recuerda que no hay elementos sobrenaturales y la búsqueda de la expresión nacional es buscar una identidad, una esencia, un estilo propio. Y la intención didáctica y moralizante, bueno, didáctica quiere decir que se busca enseñar, educar, ¿no? Representar la moral de su tiempo. Esa es la intención moralista, ¿no? Cuestionar lo que para ellos sería algo inmoral, ¿no? Bien, hasta aquí, preguntas, dudas. Todo claro, ¿no?
Sí, cuando hablamos del costumbrismo hay dos vertientes. La primera vertiente es la vertiente anticriollista y la otra vertiente es la vertiente criollista. Los anticriollistas, a ver, por acá me dicen que no pueden ver la pantalla, no se preocupen, vuelvo a presentarlo. Ahí está. Los anticriollistas estaba mencionando que son aquellos autores que van a estar vinculados más a los componentes españoles, ¿no? Los anticriollistas, los que rechazan los elementos populares. Y los criollistas son aquellos que van a seguir los lineamientos populares. Por acá que nos dicen, a ver, los criollistas se van a alejar de las técnicas españolas, sí, porque los criollistas van a estar más en los componentes populares. Por ejemplo, el anticriollismo no va a utilizar un lenguaje criollo, ¿no? No va a utilizar un lenguaje popular. Ellos van a tener un lenguaje refinado, un lenguaje castizo. Mientras que los criollistas van a utilizar un lenguaje popular. Por eso que incorporan los refranes, los dichos populares, ¿no? Y en el caso de la intención didáctica y moral, habíamos mencionado que los costumbristas van a utilizar la obra literaria ¿para qué? Para enseñar. O sea, va a ser una obra útil a la sociedad. La intención didáctica es la enseñanza, ¿no? Y el plano moral es cuestionar lo que sería para ellos los valores, ¿no? Inmorales, los vicios de la sociedad. Por ejemplo, les había mencionado frutos de la educación, ¿no? Para tener esa intención didáctica y moral. Frutos de la Educación es una obra que pertenece a Felipe Pardo y Aliaga, un autor anticriollista, ¿no? Exacto, Jonathan. Criollismo, Asensio Segura. Entonces, Felipe Pardo y Aliaga en Frutos de la Educación, ¿qué nos muestra? La historia de una joven que está a punto de casarse con un extranjero, ¿no? En un momento determinado van a una reunión, ¿no? Son invitados a una reunión y en esta reunión se está tocando la zamacueca, ¿no? Las personas que están recepcionando a los invitados, ¿no? En un momento determinado entran y empiezan a bailar, o sea, el pueblo está bailando, ¿no? El pueblo empieza a bailar, ¿no? Y esta joven que se iba a casar con el extranjero entra a esta habitación, a este lugar donde están bailando gran parte del pueblo, y ella también baila la zamacueca. Entonces está bailando de tal manera que el extranjero al verla se horroriza, porque ese baile es pecaminoso, es un baile inmoral para la sociedad. Así que rompe con ella y ya no se casa, ¿no? Ya, esta obra obviamente que te he resumido así a rasgos generales, ¿no? Obviamente que aquí hay elementos satírico y burlesco y una serie de circunstancias, pero solamente ten en cuenta esto. La joven baila la zamacueca y su futuro esposo al verla se horroriza porque es un baile inmoral, un baile que está vinculado a los componentes populares, así que rompe con ella. ¿Qué está diciendo entonces el autor? ¿Qué está diciendo el autor? ¿Qué está mostrando el autor? Claro, está considerando que ese baile es un baile popular, un baile que está vinculado a elementos obscenos, ¿no? Y por tanto una joven no puede bailar, ¿no? De esa manera. Ahí te das cuenta que está mostrando un sentido moral para su época desde la perspectiva de los autores de clase alta, ¿no? Obviamente rechazando los elementos populares. Claro, está diciendo que los bailes populares son pecaminosos y por tanto una joven no puede bailar esos bailes pecaminosos, ¿no? Porque sería inmoral para su clase. Ahí está entonces mostrando esa característica del costumbrismo, la intención didáctica y moralizante. Obviamente que es una postura desde una perspectiva clasista, ¿no? Porque recuerda que los autores anticriollos son clasistas. A diferencia, ¿no? De los criollistas. Obviamente que los criollistas
Las zamacuecas no lo van a ver como un baile inmoral, nada de eso, ¿sí o no? Entonces los costumbristas van a tener dos perspectivas, ¿no? La perspectiva moral de la clase alta y la perspectiva moral de la clase eh, criolla o de la clase baja, ¿no? Por eso que ahí está la intención didáctica y moralizante. Desde su perspectiva están cuestionando y criticando las costumbres arraigadas. Por ejemplo, una costumbre arraigada, ¿no?, que se cuestiona y se critica para la clase alta es el matrimonio concertado. Se cuestiona el matrimonio concertado. Recuerda que en la clase alta era eso, ¿no? Cuando ya de pronto tiene una cierta edad una joven, entonces la madre o el padre alistan a la joven para que se pueda casar con su futuro esposo, ¿no? Sin que ella ame a esa persona, puede ser mayor o no, simplemente ya los padres han decidido el futuro de sus hijos, ¿no? El matrimonio concertado. Y muchas veces ese matrimonio concertado se elige por la condición de que la condición económica, la condición de estatus, etcétera, etcétera. Bien, esa es una costumbre arraigada, una costumbre de la clase alta, ¿no? Que se critica y se cuestiona esa costumbre arraigada, esa costumbre de clase alta que quiere ser impuesta en la clase media y la clase baja, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar ese cuestionamiento, esa crítica? ¿Dónde se puede cuestionar esa crítica? ¿En qué obra encuentras esa sátira respecto a esas costumbres arraigadas? En Ñacatita, ¿ves? Exacto, en Ñacatita. Ahí te das cuenta, la obra Ñacatita es una obra que está vinculado al criollismo y cuestiona alguna costumbre vinculada a la clase alta, ¿no? Ujú. Y ahí está la intención didáctica y moral, ¿ves? Por acá nos pregunta, ¿aún se seguirán esas costumbres en la actualidad? Claro, en algunos países, en algunos lugares sí, y también la clase alta también, ¿no? La aristocracia, ¿no? Recuerda que los aristócratas de nuestro país también, con esos apellidos compuestos, ¿no? Que no se pueden relacionar con personas de bajos estatus, ¿no? También está presente, ajá. Entonces el costumbrismo busca retratar esa nación que está surgiendo, que se está formando. Una nación desordenada, inestable, ¿no?, lleno de enfrentamientos. Recuerda que estamos en este contexto del primer militarismo, ¿no? Bien, ese es el costumbrismo. Entonces pasamos a la obra Ñacatita, que es la obra que refleja estos componentes del costumbrismo peruano. Ñacatita es una obra que pertenece al género dramático, especie comedia de 4 actos. Está escrita en verso y efectivamente se utiliza el Deus Ex Machina. Este elemento del Deus Ex Machina, recuerda lo que vemos aquí, el Deus Ex Machina, a través del personaje Don Juan. Gracias a Don Juan, los personajes Juliana y Manuel van a poder ser felices, ¿no? Porque Don Alejo no va a poder casarse con Juliana, ¿no? Ese es el Deus Ex Machina. Bien, entonces se utiliza el Deus Ex Machina, ¿no? La aparición, ¿no?, súbita de un personaje que cambia el hilo conductual de la historia. Ese es el Deus Ex Machina. Es una técnica que se utilizaba desde la época clásica, ¿no? Por acá, Yanela nos dice, yo le tenía bronca a la ñacatita, profesor. Claro, ñacatita es la vieja chismosa, la alcahueta, la que busca la manera de que Juliana se case con don Alejo, ¿no? Y le exige, ¿no?, a doña Rufina, la madre, ¿no? Y doña Rufina que también es un personaje que desea obtener cuestiones económicas por eso, ¿no? Por eso que ñacatita sabe hablarle a Rufina con esas nociones y Rufina cae constantemente, ¿no? A ver, ¿qué se critica? Se critica el ser y el parecer, ¿no? Porque recuerda que aquí don Alejo pretende ser una persona de clase alta
al final sabemos que no lo es, ¿no? Pretende ser un joven, bueno, no joven, sino pretende ser una persona adinerada, pretende ser una persona que supuestamente proviene de la clase alta, ¿no? Pero en realidad tiene una esposa que está en Cusco, ¿no? Dice ser sortero, claro, dice ser sortero, pero no lo es, ¿no? Porque tiene una esposa en Cusco. Y don Alejo, como supuestamente pretende ser de clase alta, la clase alta de esa época tenía una costumbre de imitar los elementos franceses, ¿no? Imitaba los modelos franceses. Y por tanto, don Alejo también tiene que imitar el modelo francés, ¿no? Así que va a utilizar el francés, obviamente un francés muy arraigado, un francés, eh, un tono francés, porque en realidad no sabe hablar francés don Alejo, ¿no? Pero con eso va a engañar a doña Rufina y a ña Catita, pensando que es una persona de alta clase, ¿no? Dice ser soltero, pero no lo es, porque más adelante, gracias a Juan, se descubrirá que don Alejo tiene su esposa en Cusco. Ñacatita es una obra que pertenece a Manuel Asensio Segura. Ñacatita es una obra criollista. El niño Goyito, que es un personaje de el artículo que se llama Un viaje de Felipe Pardo de Aliaga, esa obra está vinculado al anticriollismo, porque Felipe Pardo de Aliaga en un viaje va a cuestionar, va a criticar y satirizar una costumbre popular. El Deus ex machina es la aparición súbita de un elemento que logra cambiar el hilo de la historia. Ese es el Deus ex machina. La aparición súbita de un elemento que cambia el hilo de la historia. Y eso lo vamos a ver en la obra Ñacatita. A ver, aquí, en la obra Ñacatita. Jesús y doña Rufina tienen una hija Juliana, ¿no? Ñacatita, tras los servicios de don Alejo, que ha venido con la intención de casarse con una joven, le dice a Ñacatita, si encuentras, ¿no?, a una joven que me case, obviamente que va a recibir dinero. Y Ñacatita, por tanto, ¿qué hace? Le dice a doña Rufina que sea mejor que Juliana, su hija, se case con don Alejo y no otra persona. Así que Ñacatita está influenciando a Doña Rufina y Doña Rufina, como le gusta el dinero y el estatus, acepta. Entonces está exigiendo a Juliana que se case con Don Alejo. Jesús no desea, ¿no? Juliana ama a Don Manuel, Manuel también ama a Juliana. Así que de pronto Ñacatita, ¿qué hace? Le aconseja a Manuel que huya con Juliana, para que así Don Alejo y Juliana no puedan casarse. Recuerda que Ñacatita quiere que don Alejo se case con Juliana, pero está utilizando a Manuel porque Manuel va a caer en una trampa, ¿no? Así que Manuel, al escuchar a Ñacatita, le da la razón. Manuel va donde Juliana, le dice, Juliana, huyamos, ¿ya? Y de pronto Juliana y Manuel están con las maletas para huir y aparece Jesús. Jesús, al ver a su hija que está a punto de huir con Manuel, se molesta, expulsa a Manuel y le impide que vuelva a acercarse a Juliana. La intención de Ñacatita era eliminar este obstáculo de Manuel, ¿no? Y además genera ¿qué cosa? Generar un malestar en Jesús al ver que Julián está a punto de cometer una locura, ¿no? Eso ayuda a que Rufina le diga a don Jesús que es el momento de casar a nuestra hija porque si no nuestra hija va a generar más y más escándalo, ¿no? Jesús no puede contradecir a doña Rufina y al final va a aceptar. Don Alejo entonces está a punto de casarse con Juliana. Se está logrando el objetivo de Ñacatita y don Alejo. Y en ese instante, cuando ya prácticamente estaba consumado todo y don Alejo se iba a casar con Juliana, entonces aparece don Juan. Don Juan trae una carta para Jesús, ve a don Alejo y dice, don Alejo, qué bueno que lo encuentro porque tengo una carta de su esposa del Cusco. Y es ahí que don Juan, al decirle a don Alejo que tiene una carta de su esposa del Cusco, todos se enteran que don Alejo estaba casado y no era soltero. Así que don Jesús se molesta, expulsa a don Alejo, expulsa a Ñacatita,
y obviamente Jesús dejará que Juliana se case con la persona que ama, don Manuel. Esa es la historia, ¿ves? Eh, a ver, José nos dice, los criollos eran parte de la clase media y baja, eh, y Felipe Pardo criticaba, claro, Felipe Pardo criticaba a estos autores. Ajá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De qué, Abigail? Ah, ¿cómo así de pronto don Alejo fue expulsado? Sucede que don Juan recuerda, este es un personaje que en la historia no tenía sentido, no aparecía, y solamente apareció una vez, y esa aparición de don Juan cambia el hilo conductual de la historia, ¿no? Porque Juan viene, toca la puerta, ¿no? Y le abren y van donde don Jesús, porque es amigo de Jesús y le entrega la carta, ¿no? Le dice, acá tengo una serie de cartas, le estoy entregando la carta que viene para su correspondencia. Don Jesús le dice, le agradece, ¿no? Y en ese instante don Juan observa, porque recuerda que en la reunión estaba Jesús, Rufina, Juliana, Alejo, ¿no? Ñacatita observa y dice, ¿don Alejo? Don Alejo, es usted, qué bueno que lo encuentro, le estaba buscando, porque acá tengo una carta de su esposa del Cusco. Ella sabía que iba a llegar a Lima y me escribió una carta, ¿no? Para usted y le entrega. Exacto. La aparición súbita de un personaje que cambia el hilo de la historia es el Deus Ex Machina. Por tanto, Don Juan representa ese elemento. Claro, este elemento de Don Juan es la representación del Deus Ex Machina. Ajá, el Deus Ex Machina justamente es eso, ¿no? Es un elemento que aparece súbitamente en un momento determinado y hace un cambio en la historia. No, en toda la historia no se menciona a Don Juan. Por eso que el Deus Ex Machina es eso, ¿no? Justamente es eso. Es como las historias de esa serie La Rosa de Guadalupe. ¿Qué sucede? Todo está sucediendo bien, en un momento sucede algo mal, ¿no? El personaje dice, ¿y ahora qué hago? Y aparece el airecito y una rosa al costado, y justo por obra y magia, ¿no? Del espíritu, todo cambia. Ese es el Deus Ex Machina. Y esa rosa se pregunta, ¿no? Exacto, ¿no? Ese es el uso del Deus Ex Machina, ¿ves? Se utiliza mucho en esa serie La Rosa de Guadalupe, ¿ves? Ese es el Deus Ex Machina, la aparición súbita de algo, de un elemento, un personaje, una circunstancia que cambia el hilo conductor de la historia. No, al inicio de la obra inicia en realidad cuando Doña Rufina y Jesús están hablando. Doña Rufina y Jesús están hablando. Jesús le dice, ¿cómo es posible que quiera casar a nuestra hija con un viejo mequetrefe? Dice, ¿no? Y Rufina dice, ¿cuál viejo mequetrefe? Es un viejo de alta alcurnia, nuestra hija debe casarse con él. Y empiezan a discutir Jesús y Doña Rufina, ¿no? Así empieza la obra, ¿no? Con la discusión entre ambos, ¿no? Y ya sabemos, conocemos que Julián está a punto de casarse con don Alejo, que Jesús, el padre, se ha opuesto a doña Rufina, ¿no? Y es ahí que en las siguientes escenas aparecerá Ñacatita indicando a doña Rufina que sí, tiene que casarse su hija, imagínate, ¿no? Porque hay otras vecinas que tienen hijas jóvenes también que pueden ser el compromiso de don Alejo, no puedes perder esa oportunidad, tiene que hacer que tu hija se case, ¿no? Y así, obviamente, doña Rufina en el barrio va a ser la persona que va a subir de estatus, ¿no? Y eso le encanta a doña Rufina, ¿no?
Manuel Asensio Segura es considerado padre del teatro peruano porque logra representar personajes icónicos, arquetipos limeños. Por eso es considerado padre del teatro peruano, Manuel Asensio Segura. Ñacatita es la representación de esta Lima alcahueta, ¿no? De esta representación de la sociedad, los vicios de la sociedad. Recuerda, en el costumbrismo lo que busca es mostrarnos los vicios, las costumbres, los elementos inmorales, etcétera. Y Ñacatita va a ser uno de esos elementos. Ñacatita representa esos males de la sociedad, ¿no? Mira, la Ñacatita es una vieja chismosa, alcahueta, pícara, que no le interesa nada, absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor, simplemente lo que quiere es su propio bienestar. Ñacatita es esa vieja chismosa que va donde doña Rufina y le cuenta algo, ¿no? De la vecina que le sucedió. Ñacatita le dice, mira, le cuenta a doña Rufina, ¿no? Hace poco le sucedió a una vecina que su marido le empezó a golpear, no te imaginas cómo de pronto su rostro empezó a hincharse y todo lo demás. Ah, pero por favor, le dice a doña Rufina, te estoy contando eso y no le digas a nadie. No le digas tampoco que yo te conté. Está la vieja chismosa, mira, ¿ves? Está hablando de todo eso. Esa es Ñacatita. Entonces, ¿qué representa Ñacatita? Representa esta sociedad cucufata, alcahueta. ¿Qué representa Doña Rufina? También esa sociedad como Ñacatita, ¿no? Esa sociedad criolla, ¿no? Jesús es el personaje más ecuánime de toda la historia. Reflexiona, medita, ¿no? Dice que eso está mal, ¿no? Don Alejo, en cambio, también representa esa clase media o clase baja que intenta, aspira a ser parte de la clase alta, imitando modelos que no le corresponden, ¿no? Sintiéndose ridículos al momento de querer imitar algo que no son. ¿Ves? Ahí está la representación de Don Alejo. Y Juliana es el personaje rebelde, ¿no? Que intenta, lucha contra estas costumbres arraigadas, contra la imposición, ¿no? De una sociedad a otra. Claro, las ñacatitas, ¿no? Los personajes que vamos a encontrar, que lo encontramos, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Los Don Alejos también, ¿no? Las Doña Rufinas, ¿ves? Son personajes que vamos a encontrar en la sociedad, ¿no? Que todavía encontramos en la sociedad. En nuestros barrios, por ejemplo, ¿no? Bien, ese es el costumbrismo. Claro, ahí está el realismo, porque tú te percatas y estos personajes te das cuenta que lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Vamos ahora al romanticismo. A ver, ¿qué busca el romanticismo? A ver, para que puedan observarlo. El romanticismo pertenece a un contexto establecido, ¿no? Se está desarrollando en el gobierno de Ramón Castilla, la prosperidad falaz, hasta la Guerra del Pacífico. En ese contexto se genera el romanticismo. O sea, en una época de bonanza, ¿no? De estabilidad, no como en el costumbrismo. Recuerda que en el costumbrismo hay crisis, caos, ¿no? En el romanticismo, entonces, hay un periodo de estabilidad, de bonanza, de tranquilidad, ¿no? Hasta que llega la Guerra del Pacífico y todo cae, todo se destruye. Por eso que el romanticismo ya no puede seguir más en una época de crisis. Bien, el romanticismo entonces aparece en el Perú en ese contexto, es una manifestación tardía, ¿ya? Porque aparece en los años 40. Recuerda que el romanticismo se desarrolla a fines del siglo XVIII, ¿no? Y aquí aparece en la década del 40 del siglo XIX. O sea, pues mira cuántos años han pasado para que el romanticismo llegue al Perú. Por eso que es una manifestación tardía. Pero el romanticismo, como nace, o mejor dicho, aparece en un contexto de bonanza, en un contexto
estabilidad social, el romanticismo no va a tener esta característica de la rebeldía. ¿Contra quién se va a rebelar? Los románticos peruanos. ¿Contra qué se van a rebelar? ¿Ves? No hay rebeldía aquí en el romanticismo peruano. ¿Se rebelan contra la bonanza? No, sí o no. ¿Se rebelan contra la estabilidad? Tampoco, ¿ves? No hay una noción de rebeldía, no hay esa aspiración del romántico en el Perú, el de rebeldía, cosa que sí se ve en Europa, ¿no? Hay rebeldía en Europa por la visión neoclásica, por la monarquía absolutista, entonces hay rebeldía sobre el sistema, ¿no? Pero aquí no, ¿no? Aquí no hay rebeldía. Por eso que el romanticismo peruano no tiene esa figura de rebeldía. Sentimental e imaginativo, el amor al paisaje, la actitud idealista, la importancia de lo popular, el gusto por la historia son características que también tienen los autores europeos, ¿no? Ahora, el romanticismo peruano sigue los modelos españoles, imita los modelos españoles. No hay mucha originalidad en el romanticismo peruano. Por acá José nos dice, se rebelan contra el amor imposible, ¿no? En el romanticismo está presente la carga, ¿no? De la temática amorosa, el romanticismo sentimental. Carlos Augusto Salaverry va a ser uno de los representantes de esa manifestación amorosa, con Cartas a un ángel. El poema Acuérdate de mí, de Carlos Augusto Salaverry. Bien, pero el autor que destaca en el romanticismo peruano no es Carlos Augusto Salaverry, sino más bien Ricardo Palma. Ricardo Palma con las tradiciones peruanas. Recuerda que las tradiciones tienen tres partes, ¿no? La primera parte nos muestra, ¿no? Nos ambienta el aspecto, la historia que se va a contar, ¿no? La presentación de la historia, el personaje, las costumbres que están arraigadas a este espacio de representación. Luego aparece la digresión histórica o parrafillo histórico, ¿ya? La digresión o parrafillo histórico, ¿qué hace? Logra darle mayor verosimilitud al relato. Ahora, una tradición es un relato anecdótico lleno de refranes, dichos populares o lleno de un lenguaje criollo, ameno, con componentes de la historia. Esa es una tradición. Es un relato ameno, anecdótico de un suceso de la historia, ¿no? Por eso que no es un cuento en realidad, ¿no? No es una novela, no es un cuento, no es un documento histórico, nada. Una tradición es otra especie del género épico. Se parece mucho al cuento, se parece mucho al cuento, ¿no? Por su pequeña extensión, ¿no? Bien, la tercera parte se desarrolla la anécdota y finaliza con una especie de moraleja. Observamos que las tradiciones peruanas se centran más en la época del virreinato. Exacto, las tradiciones son un relato anecdótico, ¿no? Gracioso, burlesco de una situación. Hay tradiciones que están ambientadas en la época republicana, en el virreinato, de pronto en la época incaica, en la emancipación. Las tradiciones, sí, las tradiciones peruanas son considerados como antecedente al cuento hispanoamericano. Ujú. Antecedente al cuento hispanoamericano, ¿no? O al cuento peruano incluso, ¿no? Antecedente al cuento peruano. Porque antes de las tradiciones peruanas no había eh, esta manifestación del cuento en el Perú, ¿no? Tras las tradiciones sí, pues, ¿no? Más adelante aparecerán los cuentos en el Perú, ¿no? Cuentos representativos ya, pues, ¿no? Por eso que es considerado como un antecedente al cuento peruano. Ujú. Bien, ese es en el caso de las tradiciones. Ahora, las tradiciones usa un lenguaje popular, repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas, entre otros. Ahí te das cuenta del elemento que tiene una tradición, es el lenguaje criollo. Por ahí nos dice, profesores, parrafillo histórico. ¿Qué quiere decir la digresión histórica o parrafillo histórico? Cuando el narrador inserta una fecha histórica, inserta alguna nota histórica
que tú puedes encontrar en la realidad, ¿no? Esa es la digresión histórica o parrafillo histórico. Son datos fidedignos que uno lo lee y de pronto busca en el diccionario, de pronto busca en documentos oficiales, ¿no? Busca en enciclopedias y te sale prácticamente lo que el narrador ha indicado. Entonces, el parrafillo histórico o la digresión histórica, que son datos fidedignos, ¿qué hace? Genera un sentido de verosimilitud, porque el lector va a creer que lo que se está contando es verdad. Va a creer. ¿Por qué va a creer? Porque ese parrafillo histórico le ha indicado que ese dato es correcto, ese dato es cierto. Entonces cree el lector que lo que viene a continuación también es cierto, ¿no? Imagínate que se escriba una tradición peruana, ¿no? En una de estas tradiciones peruanas está la historia del profesor de literatura, el profesor L. Ramos, de la Academia Pitágoras, ¿no? Y en un momento determinado hay una digresión histórica y señala efectivamente el año en que el profesor de literatura empezó a impartir su clase en Pitágoras, ¿no? Entonces el lector contrasta con la realidad y se da cuenta que eso es un hecho histórico o es algo que ha sucedido en la historia. Y lo que se cuenta a continuación no necesariamente es cierto, solamente ese dato es cierto. Nada más, ese dato es cierto, nada más, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en las tradiciones como Santa Rosa de Lima, recuerda, y los mosquitos, ¿no? De Santa Rosa. Hay un dato histórico de Santa Rosa, ¿no? Pero no quiere decir que lo que se cuenta después de ese dato histórico sea cierto, ¿no? O tú has creído en esa tradición de Santa Rosa y los mosquitos, o esa tradición de Fray San Martín con el perro, el gato, el pericote. O claro, el capitán, ¿no? Salaberry y Paiva, efectivamente, al pie de la letra, ¿no? Hay un dato histórico, sí, Salaberry es un personaje histórico, está justo en un contexto, ¿no? De enfrentamiento contra los bolivianos, la Confederación, ¿no? Entonces hay un hecho, un dato histórico que sí se puede reflejar en la realidad. Pero ¿qué sucede? Lo que se cuenta en torno a esta historia no es del todo cierto. Exacto, tiene eventos fantasiosos como fábula, moraleja. Ajá. Claro, el parrafillo histórico, la digresión histórica le da una cierta noción verosímil, o sea, que sea creíble, ¿no? Que tenga un reflejo de la realidad, ¿no? Si tú eliminas a la digresión histórica, el parrafillo histórico, y lees sin esos elementos, ahí te vas a dar cuenta que parece una historia fantástica, ¿no? Ujú. Bien, entonces las tradiciones peruanas combinan leyenda romántica con cuadro costumbrista, se puede mover entre lo histórico y lo ficcional. Recuerda que es una historia que está de un tono jocoso, por eso dice carece de perspectiva histórica. Se detiene solamente en la anécdota nada más, ¿no? Otro elemento también importante dentro de las tradiciones peruanas, por ejemplo, es el narrador. Dice tono oral e informal. En muchas ocasiones dialoga con el lector. El narrador, en un momento determinado, dialoga con el lector, ¿no? Le dice paisano, ¿no? Le dice compadre, ¿no? Le dice, mira, te he contado esta historia y espero que te guste, ¿no? Así que alégrate, ¿no? Ríe mientras yo voy a descansar un momento de tanto relato, ¿no? Le dice eso al lector, ¿ves? Le increpa al lector en un momento, ¿no? Habla con el lector, ¿no? Espero que te haya gustado este relato, le dice al lector, ¿no? Y utiliza elementos orales, componentes orales, frases criollas, dichos, refranes dentro de las tradiciones. Ahí está el tono jocoso, criollo, en las tradiciones peruanas. Bien, luego de ello vamos al realismo. El realismo en el Perú. Recuerda que estamos en un contexto de crisis producto de la Guerra del Pacífico, así que vamos a encontrar una oposición a la visión, al romanticismo
decadente. Cuando hablamos del lenguaje castizo, ¿ya? El lenguaje castizo quiere decir un lenguaje español o un lenguaje culto. En las tradiciones peruanas, más que un lenguaje castizo, recordemos que en las tradiciones peruanas se está utilizando más bien un lenguaje informal, un lenguaje coloquial, porque une elementos criollos, ¿no? Pero el lenguaje castizo, ¿no? Proviene de un lenguaje culto, refinado, un lenguaje españolizado, ¿no? Bien, realismo peruano, oposición al romanticismo decadente, tiene una visión objetiva. Los autores realistas en el Perú van a tener una época de crisis, ¿no? Recuerda, hemos perdido la guerra, estamos en crisis política, social, económica, y por eso que los autores realistas van a buscar cambiar esa situación, ¿no? Va a predominar tanto la novela como el ensayo. En el caso de la novela se adapta mejor a la necesidad de observar y explicar la vida de las personas. La novela quiere retratar la realidad. El ensayo propio eh, va a lograr que a través de este componente de la realidad, del componente objetivo, propicie la aguda reflexión crítica sobre la situación de prostración en el país. ¿Qué quiere decir? Que el ensayo va a lograr que se logre reflexionar constantemente, ¿no? Entonces el ensayo busca la reflexión, la novela busca retratar la realidad, ¿no? Ahora, el ensayo busca la reflexión sobre qué? Sobre la situación que está viviendo el Perú, ¿no? La situación de crisis. Participación de la mujer en el campo intelectual, la preocupación por la reivindicación del indio, la visión anti-hispana, la visión anti-chilena, anticlerical, que se presenta dentro de la postura del realismo. Va a haber un cuestionamiento al sistema político de la época, ¿no? Ahora, una visión anti-hispana, ¿qué quiere decir? Un rechazo a los modelos españoles. Recuerda que el costumbrismo y el romanticismo tenía influencia española. Bueno, el realismo no tiene esa influencia española, rompe con España. Dice, no, yo no quiero influenciarme de esos modelos españoles. Y vamos a encontrar más bien influencia francesa y alemana, en el caso de la poesía de González Prada. Y una visión anticlerical, un rechazo a la iglesia. Son algunos componentes dentro del realismo. Un lenguaje informal sería un lenguaje que no sigue los parámetros de la academia de la lengua, ¿no? O sea, un lenguaje informal quiere decir un lenguaje vinculado a lo cotidiano, un lenguaje vinculado a lo popular. Ese es un lenguaje informal. Ujú. Que rompe un poco la sintaxis, por ejemplo, ¿no? Eso es un lenguaje informal. Utiliza los elementos cotidianos, ¿no? Ujú. González Prada, considerado el apóstol de la muerte, ¿no? El anticristo. Claro, así se le llama a González Prada, ¿no? González Prada, características, ortografía caprichosa, visión anticlerical, va a ser considerado precursor precursor del indigenismo y precursor del modernismo también. Ahora, dentro de su poesía, vamos a encontrar, ¿ya? Vamos a encontrar en su poesía una ruptura con los modelos españoles y un acercamiento a ritmos franceses, alemanes. Por eso es considerado precursor del modernismo. Y dentro de su concepción narrativa o dentro de su prosa, va a buscar cuestionar la explotación que se genere al campesino. Por eso que va a ser considerado precursor del indigenismo. Se le llama el anticristo, ¿no?
González Prada, el apóstol de la muerte, así lo llamaban, imagínate, ¿no? Por su visión radical para esa época, ¿no? Su mirada radical y además su mirada anticlerical. Muy bien. ¿Qué obras tiene González Prada? Discurso en el Politeama recuerda que Páginas Libres, obra de lucha bajo el oprobio, anarquía, son su manifestación en prosa y en poesía, minúsculas, presbiterianas, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas, entre otros. Pero recuerda que vamos a hablar del discurso en el Politeama. Claro, González Prada es un autor también que está vinculado a la anarquía, ¿no? El anarquismo, correcto. Discurso en el Politeama. Dentro de la obra vamos a encontrar una visión anticlerical, un rechazo a los componentes de la iglesia, ¿no? Vamos a encontrar también una integración del indio a la sociedad. Por eso que González Prada cuestiona, ¿no? Cómo de pronto la sociedad está siendo representada como, y marginado al campesino, ¿no? González Prada va a tener una visión, recuerda que González Prada va a tener una visión indianista, una visión paternalista. Él va a hablar sobre, por ejemplo, el plano pedagógico al campesino, educar al campesino, su pensamiento pedagógico, ¿no? De González Prada. Busca la renovación política y social del país. En su obra Discurso en el Politeama vamos a encontrar esos componentes. Rechaza la herencia colonial, lo que habíamos señalado hace poco, ¿no? Ese rechazo, ese cuestionamiento de la herencia colonial. Y la importancia de la educación, ¿no? González Prada menciona, y también recuerda, aparte de mencionar la importancia de la educación, recuerda que González Prada va a tener una visión revanchista también, ¿no? Él menciona que la educación va a ser uno de los pilares para que el Perú pueda progresar. La educación, al igual que la ciencia. Pero no le hacen caso a González Prada, ¿no? Por eso que las ideas de González Prada van a ser ideas para esa época muy radicales, ¿no? En una sociedad muy conservadora, imagínate. Así que van a cuestionar todo, ¿no? González Prada creía, por tanto, que la sociedad estaba en una etapa de crisis de no retorno, así que ¿qué buscaba? Reconstruirla. Y para reconstruirla, ¿qué se tiene que hacer? Eliminar todos los elementos nefastos que quedaron hasta ese momento. Por eso que tenía una cierta esperanza en la juventud, en la generación que ha de venir, ¿no? Y lograr ese cambio profundo que la sociedad necesitaba, ¿no? Los viejos, ¿no? A la tumba, los jóvenes a la obra, como decían, ¿no? Esos árboles añosos ya dieron sus frutos secos, ¿no? Y por eso que González Prada tenía esa visión, ¿no? Él mostró todos los males que la sociedad padece, ¿no? Y trató, ¿no? De reflejar eso para que la juventud se dé cuenta, ¿no? Observe la realidad y haga un cambio profundo, ¿no? Sin embargo, no llegaron a consolidar ese pensamiento de González Prada, ¿no?
La renovación política y social del país, claro, ¿no? A toda la clase política, ¿no? Claro, el Perú es un organismo enfermo donde se aplica el dedo brota pus. Efectivamente, esa es una frase también de González Prada, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la característica de la ortografía caprichosa, ¿no? El discurso en el politeama. Por eso en el momento supremo de la lucha no fuimos como el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo, no una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Falta de unión, ¿no? Y aquí está, en el discurso del politeama, la parte 3 cuando se habla sobre la Trinidad embrutecedora del indio, ¿no? El juez de paz, el gobernador y el cura. La Trinidad embrutecedora del indio, ¿no? El cuestionamiento que se hace, ¿no? Y ahí está el elemento de la defensa del campesino, ¿no? Bien, siguiente, Clorinda Mato de Torda, ave sin nido. Ave sin nido recuerda que va a ser considerada precursora de la novela indigenista, al igual que González Prada es considerado precursor del indigenismo de un plano ideológico. Clorinda Mato de Turner va a ser considerada precursora del indigenismo desde el plano literario. Sí, a ver, por acá Brigitte nos menciona, profesor Helero era un antihispano, anticlerical y antichileno y rechaza las técnicas españolas, por eso rechaza la herencia española. Él tiene una visión anticlerical, rechaza a la iglesia porque la iglesia desde su perspectiva va a ser un obstáculo para el progreso en el Perú, ya que la iglesia en el Perú tiene mucho poder y por tanto va a influenciar en el plano educativo, y por eso que González Prada rechaza esa postura de la iglesia. No está diciendo que las personas dejen de creer en algo, sino que de pronto que la iglesia como institución no se interponga en el avance de la sociedad. También tiene un rechazo a la iglesia o una visión anticlerical porque él plantea que la ciencia sea uno de los pilares para la educación. Hay un rechazo a lo chileno, bueno, sabemos por el tema del revanchismo, ¿no? En este contexto de guerra, y una visión anti hispana por la herencia colonial que se tiene, ¿no? González Prada dice, nos hemos independizado, ¿no? Ahora, esa independencia que nosotros tanto mostramos, en realidad no se concreta en el plano cultural, porque seguimos dependiendo de España. Y por eso que hay una ruptura con esa herencia colonial que se tiene en el Perú. Por eso que González Prada manifiesta esa visión antihispana, ¿no? Un rechazo a los modelos españoles, un rechazo a la herencia colonial que tanto mal ha hecho al Perú. Por eso que cuestiona eso. Ujú. Muy bien. Ave sin nido entonces nos plantea cómo de pronto en un pueblo, Quilla, se va a representar la opresión al campesino a través de estos personajes, ¿no? Los oprimidos, Juan, Marcela, Margarita, Rosalía, que es la familia Yupanqui. Los protectores van a ser la familia Marín y Manuel, que es el hijo de Petrolina Hinojosa, que se ha casado con Sebastián Pancorbo. Y los opresores van a ser el alcalde, el cura y Estefano Benítez, que es un representante de la clase alta de Quilla.
El tema de Ave sin nido es el abuso de las autoridades contra los indígenas, ¿no? Es el tema central dentro de la obra Ave sin nido. Otros temas que se pueden presentar aquí, la crítica del clero, la violencia social, la injusticia, la solidaridad. ¿Qué está pasando en los comentarios por aquí? Ya están recordando Chile, Bolivia. Ustedes, si ustedes fueran, ya estarían de vuelta con la guerra del Pacífico. Superen ya ese pasaje de nuestra historia. Bien, entonces, en Ave sin nido, ¿qué nos muestra? ¿Qué se muestra en Ave sin nido? Cómo de pronto la sociedad está utilizando diferentes componentes para oprimir al campesino, ¿no? Eso es lo que nos va a mostrar en Ave sin nido. Claro, ave sin nido, por acá Estefan nos dice, profesor, en ave sin nido sería la crueldad de la sociedad. Sí, nos muestra cómo la sociedad representada en el alcalde, un representante de la, del gobierno, porque recuerda que el alcalde es la alcaldía es una institución representada de la oficialidad, el cura, que sería la representación, la institución civil, ¿no? Religiosa, y Estefano Benítez, que es representante de la clase alta, ¿no? Entonces ahí te das cuenta la configuración de la sociedad, ¿no? La clase alta, ¿no? El Estado civil religioso y el gobierno local o el gobierno en general oprimen al campesino, ¿no? O sea, prácticamente se muestra el campesino en su orfandad, porque no tiene con quién liderar, con quién de pronto defenderse, ¿no? Contra la opresión. Por eso que los opresores efectivamente van a estar a punto de vender a Rosalía, ¿no? Para que la familia Yupanqui pueda pagar las deudas. Y por eso que la familia Marín, que es la representación de los protectores, aquellos que se compadecen de los campesinos y buscan ayudarlos, ¿no? Recuerda que hay una visión una visión paternalista dentro de la obra Ave sin nido, ¿no? Así que de pronto aquí vamos a observar cómo la familia Marín cuida de la familia Yupanqui, ayuda a la familia Yupanqui hasta que los opresores van a tener la idea de matar a la familia Marín porque estarían rompiendo sus lazos de corrupción, ¿no? Y al momento de querer realizar esta acción de matar a la familia Marín, quienes van a morir para defender a la familia Marín va a ser Juan Yupanqui y Marcela, que va a estar gravemente herida y luego morirá. Entonces, ¿qué sucede? Tras la muerte de los padres, Lucía y Fernando van a cuidar de Margarita y Rosalía. Es aquí donde Manuel va a frecuentar la casa de la familia Marín para descubrir a los asesinos, ¿no? Va a estar conversando con la familia Marín, se enamora de Margarita, frecuenta la casa, ¿no? Manuel, mientras va investigando, porque Manuel es abogado, recuerda, se da cuenta que quienes son los culpables es Sebastián, Pascual y Estefano, ¿no? Pero Sebastián es su padre adoptivo, ¿no? Así que Manuel le dice a Sebastián que tiene que dimitir el cargo, que no puede seguir siendo alcalde, ¿no? Que en algún momento llegará la justicia y va a padecer, ¿no? Ante ella. Cuando Lucía y Fernando se dan cuenta que hay una corrupción tremenda en el pueblo de Quilla y no pueden contra eso, la familia Marín deciden marcharse de Quilla porque Lucía está embarazada. Pero ¿qué sucede? Manuel, al enterarse que Lucía y Fernando se van a retirar, eso generaría que él no pueda visitar frecuentemente a Margarita, ¿no? Y por eso decide oficializar esta relación. Así que va donde Lucía y Fernando a pedirle que le autorice, ¿no? Estar con Margarita y que después de unos años pueda casarse con ella. Pero Lucía y Fernando le dicen no a Manuel, porque tú eres hijo de Sebastián Pancorbo, aquel que había matado, ¿no?
indirectamente a Juan y Marcela, los padres de Margarita. Pero Manuel le dice, si eso es el problema, en todo caso les digo una verdad. Y la verdad es que en realidad no soy hijo de Sebastián Pancorbo, sino del cura Pedro de Miranda, ¿no? Sucede que Marcela, antes de morir, le dice a Lucía y Fernando que Margarita es hija de Pedro de Miranda, ¿no? Por eso que Lucía y Fernando tienen esa confesión de Marcela y al final tiene que dar a conocer ese secreto, que ambos son hermanos. Margarita y Manuel son hermanos. Así que ellos lloran al darse cuenta de esa fatalidad. Bien, Avecinido de Clorina Mato de Torda. En el proemio de Avecinido se muestra, ¿no?, qué es lo que ella busca en la novela, ¿no? Retratar fielmente la realidad y los problemas que se presentan en ella. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1. A ver, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. El costumbrismo es un movimiento que surge en el periodo donde se muestra a una sociedad que experimenta un proceso de transición con rezagos coloniales caracterizado por la movilidad social. En ese sentido, un escritor como Felipe Pardo de Aliaga opta por... ¿Cuál debería ser la respuesta? Claro, lo que estamos observando aquí es la representación de Felipe Pardo de Aliaga, un anticriollista, ¿sí o no? Entonces, si es un anticriollista, no puede utilizar refranes, dichos populares, ¿no? No estamos en una época colonial, estamos en una época republicana, no emancipatoria, ya pasamos la emancipación, estamos en una época, un periodo independiente o republicano, ¿no? Pero no muestra un aprecio por el pasado ancestral, sino más bien muestra la decadencia de la clase alta. La respuesta es la C. Correcto, la respuesta es la C. Vamos con la siguiente pregunta. En relación con las líneas temáticas de Ñacatita, comedia de Manuel Asensio Segura, observamos que en la obra se plasma como costumbre, luego dice, situación encarnada en los propósitos de Doña Rufina y Ñacatita y criticada a través de la actitud de Juliana. Claro, está impuesto a Doña Rufina el matrimonio, ¿sí o no? Entonces la respuesta en la número 2, por tanto, debería ser la de el matrimonio concertado por interés o conveniencia. Sobre Ñacatita, a ver, don Jesús recurre a las artes manipuladoras de Ñacatita, don Alejo, no don Jesús. Juan, el mensajero, revela que don Manuel es un farsante, don Alejo, no don Manuel. La madre autoritaria pretende casar a su hijo con don Alejo, sí. Don Alejo es un hombre casado, su mujer está en Cusco, sí. 3 y 4. La respuesta en la número 3 sería la D. De acuerdo al fragmento anterior, donde iban las tijeretas de tradiciones peruanas, marque lo que corresponde. Y con esto, lector amigo, mira, ahí te das cuenta el lenguaje informal, ¿no? Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tenga la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimento. ¿Qué muestra? La oralidad, ¿no? Muestra el estilo de la oralidad. Pregunta 5. A ver, ¿la digresión histórica le otorga un afán moralizador? No, sí o no.
Más bien, le otorga una noción de qué? De verosimilitud. Se idealiza la época colonial, recuerda, ¿no? Se muestra una visión idílica de la época colonial. ¿Exalta la grandeza y el esplendor del mundo andino? No. ¿Se le considera como un antecedente? Sí. 2 y 4. Pregunta 6. Un rasgo estilístico destacado de la tradición consiste en... ¿Cuál sería? Cuando dice, y para que usted no diga que por mentir no pagan los cronistas a cabala, y que los obligo a que me crean bajo la fe de mi honrada palabra, copiaré lo que sobre el particular escribe el erudito señor de Mendiburu. Respuesta entonces en la pregunta 6. Claro, hay una noción de diálogo con el lector, ¿no? Correcto. Pregunta 7. Dentro del realismo peruano del siglo XIX, el ensayo desempeñó un papel relevante con respecto a la situación política vivida después de la guerra con Chile. Dicha importancia puede explicarse gracias a que este género, ¿qué busca el género? En este caso el ensayo, reflexionar, ¿no? Una aguda, exacto, aguda reflexión. La 7 la B. Pregunta número 8 sobre aves sin nido. La novela se encuentra ambientada en la comunidad idílica de Rauraj, falso, Esquillas. Juan Yupanqui y su esposa sufren los maltratos del cura y el gobernador. Recuerda que está presente, ¿no? Manuel, al llegar al pueblo, se enamora de Margarita, hija de los Marín. No, no es hija de los Marín, ¿no? Al final de la trama se descubre que Manuel y Lucía son hermanos. Margarita, ¿no? La 8, por tanto, la C. 9. ¿Cuál sería la respuesta en la 9? ¿Cuál es el tema aludido en el fragmento citado del discurso en el Politeama? Uno de los discursos representativos, ¿no? En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Me está cuestionando, ¿no? Rechazo a la herencia nefasta de los pasados gobernantes, ¿no? Correcto. Y por último, para marcharnos felices y contentos, respuesta en la pregunta 10. Ahí te das cuenta, ¿no? El uso de la ortografía caprichosa, ¿no? La renovación de la forma de escribir. Un lenguaje de tono conciliador, no, pues no es una crítica constante, no hay un elemento de conciliación. Una visión anticlerical, ahí está, ¿no? La valoración del periodo colonial, no, hay una crítica, un rechazo al valor al periodo colonial. Así que la respuesta sería 1-3, la respuesta es la B. Muy bien, hasta aquí entonces la clase de hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.
Buen día para todos ustedes, buen inicio de semana también para ustedes. Nos vemos.